Amén. Qué hermosa alabanza, ¿verdad, hermanos? En nuestra vida el Señor ha sido bueno, hermano. Amén. Muchos dicen por ahí, no puedes decir más que bueno porque el Señor es bueno en todos los sentidos, pero yo creo que cuando tenemos mucho agradecimiento decimos, el Señor ha sido tan, nos podemos seguir tan bueno, porque bueno es el Señor. Amén. Y para siempre es misericordia. Amén. Bueno, vamos a entrar en esta hora a la palabra del Señor, así como está en su lugar. Cierre sus ojos, hermano, y dígale al Señor: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque en esta hora pudimos abrir nuestros labios para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, mi Señor, por cada alabanza. Gracias, Señor, porque inclinas tu oído, Señor, a escuchar esta alabanza, Señor, que es entonada de corazón, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que fueron partícipes, Señor. Gracias por cada músico. Gracias por cada cantor, mi Señor. Gracias por cada congregante que está en este lugar, mi Señor, los cuales hacemos tu cuerpo, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ministre nuestra vida. Háblanos, Señor. Háblanos, queremos escuchar tu voz. Y tu voz está en tu palabra, Señor, en tus sagradas escrituras. Este libro hermoso que nos has dejado como herencia, Señor, en el cual encontramos el camino a la vida eterna, Señor. Y es en él, mi Señor, en el que en esta hora, Señor, está siendo presentada tu palabra, Señor, a través de lo escrito en tu libro santo, Señor. Habla, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Que esta palabra, Señor, no solamente sea oída, sino que sea escudriñada, Señor, por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito, hermano, que abra sus sagradas escrituras ahí en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Y los que lo tengan, hermano, de un gloria a Dios o un amén bien fuerte. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Amén. Todos unidos. La palabra del Señor dice así. Ahora, así dice. ¿Quién, hermano, lo dice? Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Ahí póngase su nombre, hermano. Y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria sea al Señor. Me gustaría leer también el versículo 3 y el versículo 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Abajo no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. El 6. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y me quise extender un poquito más, hermano, porque este versículo, no pensaba hablar del versículo 4 y del versículo 5, pero hermano,
Dice el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En el versículo 5, hermano, dice, traeré tu generación y del occidente te recogeré. Porque sabes, hermano, dice la palabra del Señor. Uno de sus siervos decía, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dijo estas palabras, hermano? Josué. Después de tanto Josué estar con el pueblo de Israel, y al último de sus días, hermano, cuando el pueblo de Israel seguía en su pecado, en su necedad, hermano, el pueblo, Josué dijo, ustedes prácticamente les dijo, hermano, ustedes hagan lo que quieran. Yo ya les hablé y yo ya les dije, pero de una cosa sí tengo control, de mi vida y de la vida de mi casa, de los que están en mi casa. Así que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermano, esta es una promesa del Señor dada a cada uno de sus hijos. Y tal vez ahorita tú no veas a tus hijos ahí a tu lado. Pero el Señor dice, esa es mi promesa, que tus hijos estarán delante de mi presencia, así que confía. Confía, hermano, y tal vez tus hijos son pequeñitos, pero desde ya, hermano, es tiempo de decirle, Señor, yo y mi casa te serviremos. Amén. Porque a los ojos del Señor, hermano, las familias son de gran estima. No solamente la persona a quien Dios le llama, sino a la familia, hermano. Por eso dice aquí, traeré a tu generación del occidente y te recogeré. Porque el propósito de Dios, esta es una frase que tiene mi esposo cuando da enseñanza. El propósito de Dios no nada más es para la persona a la que se le está presentando el mensaje. El propósito de Dios es que a esa primera persona en una casa que se le está presentando el mensaje, es que su casa también sea salva. Y ese es el propósito del Señor, hermano, y lo vuelvo a repetir. Por eso la palabra del Señor dice, hijo, tú eres honorable a mis ojos. Y no solamente la salvación será para ti, sino para toda tu generación, para toda tu casa. Así que espera en el Señor, porque Él es fiel, hermano. Gloria sea Cristo. Y bueno, hermano, aquí podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 43, que Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice, recuerda que yo soy tu creador. Hermano, recuerda que Dios es tu creador. Así que los que dicen, yo me mando solo, no. Tienes un creador al cual darle cuentas. Tenemos un creador al cual darle cuentas. Y ese creador hoy te dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. ¿Por qué no le dices en esta hora al Señor, Señor, soy tuyo? Levanta tus manos y dile, Señor, soy tuyo. Una vez más, hermano, dile, Señor, soy tuyo. Amén. Somos propiedad del Señor, hermano. En el momento que tú hiciste esa decisión, ese primer día que aceptaste a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo selló tu vida. Así que no dudes, no se te haga extraño porque algunos te buscan pleito. Porque el enemigo, hermano, conoce a los que son propiedad de Cristo, porque están sellados y que el Señor lo reprenda, hermano. Por eso luego dices, es que ¿yo qué hago si ni les hago nada y me están buscando problemas? ¿No les ha pasado? ¿Qué les hago? Hermano, pues les haces que eres propiedad de Jesucristo y tu Creador te puso su sello. Y es por eso, hermano, que tenemos esa lucha. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, hermano, sino contra principados y potestades, porque el enemigo nos quiere hacer caer, nos quiere derribar, hermano. Pero es cuando la palabra del Señor también es concisa, hermano, y nos dice, recuerda
¿De quién eres propiedad? Eres propiedad de Dios. Porque Él te redimió y pagó, hermano, un alto precio por cada uno de nosotros. No fue cualquier precio, hermano, fue precio de sangre. Hace poco veíamos en la Semana Mayor, hermano, el sacrificio de Jesucristo. Y muchos han visto, hermano, bueno, no sé si haya alguna película más actual. Yo me quedé en la de Mel Gibson, que podíamos ver cómo la espalda de Jesucristo, cómo estaba desgarrada. Cómo sus músculos, hermano, estaban desgarrados, se veían sus costillas. Y esto no era real, hermano, pero dicen que esto no se asemejaba en nada a lo real. Ellos trataron de hacerlo más parecido a la realidad, hermano. Pero el Señor, hermano, dio un alto precio por tu vida. Así que nadie te venga a decir, tú no vales, tú no puedes, tú estás abajo en el piso. No, hermano, esa es una mentira del enemigo, porque tú y yo hemos sido redimidos con precio de sangre. Gloria sea al Señor. Por eso el Señor te dice, hermano, mío eres tú. No temas, hermano, porque eres propiedad de Jesucristo. Gloria sea Cristo. Y más adelante, hermano, en el versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A través de esta palabra, hermano, veremos 3 ejemplos de personas que no se detuvieron ante la adversidad. Que no se detuvieron, hermano. Ellos siguieron adelante, gloria sea al Señor. Y aquí la palabra del Señor nos habla de 3 aspectos. Dice, cuando pases por las aguas, número 1, yo estaré contigo. Y si por los ríos, número 2, no te negarán. Cuando pases por el fuego, número 3, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, gloria sea al Señor. Veamos el primero, hermano, que dice, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Vayamos a un ejemplo, hermano, que nos muestra la palabra del Señor. Tomemos como ejemplo esto, hermano, Mateo 14, 22. Gloria sea a Cristo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Gloria sea a Cristo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, o sea, en la madrugada, hermano, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, qué bárbaros, ¿no? Bueno, pero también yo lo hubiera hecho. Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, pues también ya los conocía, hermano, pues era su maestro, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Sí anduvo, hermano, sobre las aguas? Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pues hermano, primeramente aquí nos habla y podemos ver la incredulidad de los discípulos. Claro que también fue algo impactante, hermano, ver a alguien caminar a medianoche sobre el mar. Y dice la palabra del Señor que la barca se movía porque el viento era contrario. Y que la madrugada ellos ahí vieron a alguien que venía. Pero Jesús les dijo: soy yo. Y Pedro le dijo: bueno, si eres tú, permite que yo vaya a donde estás. Y todavía Jesús le dijo: ven, camina. Y dice la palabra del Señor que él empezó a caminar sobre el mar. Pero cuando empezaron a venir los fuertes vientos, se desconcentró Pedro. Y su mirada se desvió. Y empezó a tener temor, porque así lo dice la palabra del Señor. Tuvo miedo. Él primero estaba confiado, hermano, porque veía ahí al maestro. Y le dijo: ven y anda. Y él empezó a caminar. Pero en medio de esa caminata, hermano, empezaron a venir los fuertes vientos y él se empezó a hundir. Y le dijo: sálvame. Y hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos caminado en fe porque sabemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores junto a nosotros? Y nos agarramos, así nos ceñimos y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos, hermano, así bien envalentonados como Pedro, ¿no? En medio de las aguas. Pero cuando empezamos a ver así como que viene el viento, hermano, y empieza a ponerse fea la situación, empezamos a dudar de las palabras del Señor. Empezamos a dudar de las promesas del Señor en nuestra vida. Esto nos habla, hermano, que el caminar del cristiano no va a ser fácil. Va a haber dificultades, va a haber luchas, y sobre todo cuando decimos: no, me ciño y voy adelante. Va a venir el enemigo y nos va a querer desestabilizar, hermano. Va a venir y nos va a querer atemorizar. Y el temor, hermano, primeramente leíamos en Isaías que el Señor nos dice: no temas, porque mío eres tú, no temas. Y también, hermano, a Pedro Jesucristo les dice estas palabras: no temas. Cuando él vio esa tempestad y empezó a hundirse, le dijo: no temas, yo estoy aquí contigo, no temas. Pero somos frágiles, hermano. Somos frágiles. Y en medio de esa fragilidad el Señor nos sustenta. Pero si el Señor nos dice en medio de ese proceso que estás pasando: no tengas temor, porque yo estoy contigo. Porque el temor, hermano, o el miedo es un factor que puede tener muchas consecuencias para la vida de un ser humano. Una persona, hermano, que tiene miedo, vamos a ver las características del miedo o del temor. Es que hay una baja significativa en nuestra energía vital. Una persona que tiene temor, hermano, tiene una baja significativa en su energía vital. Porque el miedo, hermano, paraliza. El miedo no te deja pensar correctamente. Dicen que es real. Yo no estuve ahí para verlo, ¿verdad? Pero cuentan que es real. Y estudios científicos también cuentan que esto es real. De un preso que estaba siendo condenado a la muerte. Pero quisieron hacer un experimento con él. Le vendaron los ojos y le dijeron: te vamos a inyectar. Yo creo que era la inyección letal, ¿verdad? La cual sí es usada
para esta pena de muerte. Pero aquí la diferencia, hermano, es que este líquido, esta sustancia que le estaban inyectando a esta persona, no era una sustancia mortal. No era algo que le provocaría la muerte. Mas, sin en cambio, tenía ahí a su lado alguien que le iba diciendo paso a paso lo que estaba ocurriendo. Te voy a inyectar. En este momento estoy introduciendo la jeringa y está entrando por tu torrente sanguíneo esta sustancia y poco a poco vas a ir sintiendo. Le empezó a decir, a escribir, y vas a ir sintiendo. Y la persona en ese momento iba sintiendo todo lo que le iban diciendo. Y dicen, hermano, que esta persona verdaderamente murió. Murió por el miedo que las palabras de esas personas le estaban infundiendo. Porque el miedo, hermano, paraliza. ¿Cuántas personas no han tenido un paro cardíaco, hermano, por un susto? El miedo paraliza. El miedo no te deja pensar confiadamente, hermano. No te da desconfianza de toda una persona que tiene temor. A todo le tiene desconfianza. El temor impide, hermano, reconocer y desarrollar tus propias habilidades, tus dones y tus cualidades. Ustedes sí se han encontrado con personas que son, pero bien emprendedoras, que no les da temor nada, o sea, que dicen, pues como sea, y vamos, ¿no? Y que muchos decimos, yo quiero ser como esa persona, porque veo que es bien emprendedor, pero yo no haría lo mismo. Si yo tengo 1,000 pesos, yo no los voy a invertir, pero hay personas que dicen, tengo 1,000 pesos y los voy a invertir porque voy a ir adelante y voy a ver qué pasa. Pero muchas de las veces, hermano, el temor nos impide desarrollarnos adecuadamente en nuestro diario vivir. Y también es algo que muy particularmente, hermano, en mi vida yo he pasado. Yo les he platicado que en una ocasión, cuando Axel empezó a ir a la preparatoria, yo lo tenía bien cerquita de mí. Lo siento, Axel, te voy a poner ejemplo. Ahí estás. Lo siento. Yo lo tenía bien cautivo, ¿no? Aquí cerca de mí. Creo que la otra vez se lo estaba platicando a Belén también esto. Y mi esposo me decía, debes de dejar que Axel se desenvuelva. Y yo, no, me da miedo. Yo lo voy a llevar a la escuela. Deja que se desenvuelva. Bueno, cuando empezó a ir a la preparatoria, pues lo dejé que se fuera en la combi solo. Y en esa ocasión yo estaba en el negocio y Axel me llama por teléfono. Él iba en la tarde. Y lo puse en altavoz porque estaba despachando. Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Y dice, mamá, acaban de detener la combi donde iba, encañonaron al conductor. Dice, yo venía al lado del conductor y pude ver la pistola con la cual le encañonaron. Gracias a Dios no los asaltaron, hermano, era un trato directo con el chofer, pero bajaron a todos los de la combi a punta de pistola. Y estaba muy espantado Axel, y Axel me decía, ¿qué hago, mamá? ¿Me regreso a la casa? Y le dije, no te vas a regresar a la casa. ¿Ya te bajaste de la combi? Sí, ya me bajé. Espérate tantito ahí. Espérate 5, 10 minutos, respira profundo, deja que se te pase el miedo, la impresión y te vas a la escuela. Y cuando me dijo, está bien, ¿no? Ya, colgamos. Y las clientas que me estaban escuchando estaban así, ¿por qué no lo dejó venir con usted? Dice, sí, él tenía mucho miedo. Y le digo, créame que en este momento yo también estoy temblando. Digo, pero si algo que yo he experimentado personalmente es el temor. Y es que mi temor no me ha dejado desarrollarme en muchos aspectos de mi vida. Y yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo. Digo, si por mí fuera, yo le hubiera dicho, no te muevas, yo ahorita mismo voy por ti.
Pero al yo saber que es algo que a mí me ha causado dificultades en mi diario vivir, el temor, yo no quiero que él viva con ese mismo temor y no le quiero transmitir mis temores. Entonces, hermano, el temor nos impide que nosotros nos podamos desarrollar, no solamente en nuestro diario vivir, sino también en nuestra vida espiritual, porque no podemos avanzar más allá. Nos limita, hermano, el temor. Por eso el Señor en muy constantes ocasiones nos dice en su palabra, no tengas temor, no tengas miedo. Y sobre todo esta palabra, hermano, que en Isaías nos dice, mío eres tú. Es una palabra de propiedad que el Señor hoy te está diciendo, mío eres tú. No tengas miedo a pesar de lo que estés pasando, hermano, no tengas temor. Tal vez va a ser una emoción solamente, hermano, pero tu confianza debe de estar puesta en tu Creador. ¿Qué es lo que te está provocando miedo actualmente, hermano? La enfermedad, la economía, el temor por lo que venga en un futuro, hermano. ¿Qué es lo que te está provocando ese temor que no te deja avanzar, que te está paralizando? ¿Qué es, hermano? Hoy el Señor te dice, no tengas miedo. Deja ese temor a un lado porque yo estoy contigo. Y aún, hermano, fíjese qué bueno es el Señor. Que aunque tengamos temor, hermano, y nos pase lo que a Pedro, que se empezó a hundir, a pesar, hermano, de que tal vez caigamos o nos doblemos, hermano, el Señor va a estar ahí a nuestro lado. Y nos va a tomar de la mano en ese proceso que estamos pasando, hermano, de enfermedad, de lucha, de persecución, de escasez, hermano. El Señor te toma de la mano y te dice, no temas, yo estoy contigo. Gloria al Señor, a Cristo la gloria, hermano. Entonces, hermano, no permitamos que ese temor nos paralice, sino que confiemos día a día en las promesas del Señor. Amén. Yo no les digo que es malo tener temor, no, porque también, hermano, el miedo, el temor es una emoción de supervivencia. Pero que vivamos hundidos en el temor, eso no es bueno. Entonces debemos de dejar, hermano, que Dios nos saque de ese estado de temor, de ese estado de inseguridad. Porque el Señor quiere, hermano, para nosotros un bienestar no solamente físico, emocional, sino espiritual. Que estemos plenos en el Señor, hermano. Que en ese momento de lucha, en ese momento de prueba, tal vez te va a agarrar el miedito, hermano. Pero despabilate. Despabilate, hermano, y recuerda que eres propiedad de Dios, que Él ya te ha redimido, que Él ha dado ese precio, hermano, tan hermoso por cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Posteriormente, hermano, aquí en el libro de Isaías, versículo 2, dice, ya vimos el número 1, hermano, que es que cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Pero ¿y si por los ríos también pasarás? Esos ríos no te negarán. Porque una cosa es pasar por el agua. Pero ¿cómo son los ríos, hermano? Tienen corriente. Los ríos tienen corriente. Un río puede arrastrar a las personas. Yo recuerdo que a mi papá le encantaba meterse en esos ríos que tenían un montón de corriente. Le encantaba, era como que un éxtasis para él poderse meter en esos ríos que estaban todos revolcados y se veían ahí como... Y se metía, daba un clavado y después de rato lo veíamos que aparecía hasta por ahí abajo. Porque un río, hermano, lleva corriente. Lleva corriente y una persona que es miedosa
pues nunca se va a meter a un río, porque va a decir, si me meto, me va a llevar la corriente. Mas sin en cambio, hermano, aquí podemos tomar esta parte de que muchas veces vamos a pasar por el agua y nos va a dar temor. Y tal vez no nada más nos quedemos en el agua, hermano, tal vez tengamos que pasar por esos ríos de turbulencia. Que no, ahora sí como dicen, que no sentimos lo duro, sino lo tupido. Esas son las pruebas, hermano, que el Hijo de Dios pasa. Y no solamente el Hijo de Dios, yo creo que todos los seres vivos, hermano, pasan por diferentes circunstancias en esta vida. Que alguien me diga que alguien que no tiene a Cristo, que es completamente feliz. No, hermano. El que tiene dinero, mucho dinero, millones de pesos, hermano, tal vez no tiene una familia unida, como se los había dicho en una ocasión. Puede haber muchas circunstancias, hermano. Y tal vez Dios permite, hermano, que también pasemos por esos ríos, pero Él nos dice que esos ríos no te anegarán. ¿Qué es anegar? Anegar es sumergir completamente a alguien en el agua. Eso es anegar. Entonces la palabra del Señor nos dice que si pasáramos por esos ríos no nos van a ahogar, hermano. Esos ríos no van a ser para muerte, hermano. Porque Él está ahí con nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El Señor está con nosotros, hermano, día a día. Y vamos a ver Josué. ¿Qué hizo Josué, hermano? Vayamos a Josué capítulo 3. Es algo extenso el capítulo 3 de Jueces, hermano. Pero aquí, en este capítulo, hermano, el pueblo de Israel estaba prácticamente en la recta final para poder conquistar la tierra prometida. Y podemos ver que a través de la escritura, desde el capítulo 1, hermano, cómo Dios le dice a Josué, desde un principio le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Porque Josué, hermano, tenía una encomienda muy grande. Hace rato les comenté, al final de sus días les dijo al pueblo de Israel, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando sus primeros días, hermano, en el llamado no nada más era para su familia, era para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y Josué, hermano, había sido alguien que estaba con Moisés al lado, alguien que había visto cómo se portaba el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel era bien portado, hermano? El pueblo de Israel no era bien portado. ¿Cuántas veces no murmuraron de Moisés? Es más, si a Moisés no se le permitió, dicen los estudiosos por ahí de las Sagradas Escrituras, que si a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, fue porque Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Pero qué hizo? Golpeó la roca. ¿Y por qué golpeó la roca? Estaba enojado. ¿Y con quién estaba enojado? Con el pueblo de Israel. Entonces, por eso desde un principio, Dios le dice, Jehová le dice a Josué, no temas, porque yo estoy contigo. Y una vez más, hermano, vamos al temor. Pero aquí, hermano, Josué tenía una gran misión, que era llevar al pueblo a atravesar el río Jordán. Amén. Y en el capítulo 1, en constantes ocasiones, Jehová le decía a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate. Posteriormente le dijo, y sé muy valiente. Gloria sea el Señor.
Ahora Josué no solamente veía por él y por su familia, sino tenía que ver, hermano, y cuidar a un pueblo completo. Y los tenía que guiar, hermano, por ese río, el río Jordán. Entonces, hermano, hay muchas veces que nosotros vamos a pasar por las aguas y vamos a decir, esto estuvo muy difícil. Pero cuando pasemos por un río, hermano, de corriente, vamos a ver lo más difícil todavía. El año pasado que estábamos viviendo el proceso con papá, igual no veíamos lo duro, sino lo tupido. Y hagan esto y hagan el otro, y todo hacíamos. Vayan aquí, vayan allá, y lo hacíamos. No, podemos decir nosotros, no hubo cosa que no hiciéramos. Hasta el alacrán azul, o cosa, escorpión azul, lo fuimos a conseguir. Y creíamos, hermano, que al pasar tal vez esta lucha, que hasta iba a llegar, hermano. Pero ¿qué cree? Que esas solamente eran las agüitas. Lo que pasamos con papá, yo lo puedo ver así, que esas solamente eran las agüitas que estábamos atravesando, hermano. Después vinieron los ríos. Y ríos bien fuertes, hermano, que todavía no los hemos terminado de atravesar, pero en medio, hermano, de esa corriente, en medio de esa situación que estamos pasando, hermano, que donde sentimos que el río nos va a llevar y que no nos deja respirar, el Señor nos dice, esas aguas no te anegarán, esas aguas no te cubrirán, porque yo estoy contigo, gloria sea al Señor. El Señor está contigo, hermano, sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, el Señor está a tu lado y te dice, tú eres mi propiedad, yo te redimí, mío eres tú, así que no tengas temor, porque si pasas por las aguas y sientes duro, y luego pasas por los ríos y sientes aún más duro, hermano, no es el final, gloria sea al Señor. Porque así es el caminar del cristiano, hermano. Así es, hermano. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, habla acerca, tú como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. No cualquier soldado, recuerdo estas palabras de nuestro pastor cuando nos hablaba de este versículo, no cualquier soldado, un buen soldado. O sea, hermano, que si no ves lo duro, sino lo tupido, es porque no estás siendo solamente un soldado. Estás siendo un buen soldado. Que a pesar de esas marcas de guerra, hermano, que a pesar de esos golpes que has tenido que pasar en ese ejército, hermano, el Señor está contigo, gloria sea al Señor. Y el Señor, hermano, no nos va a dejar. Ese río, hermano, no te va a negar, ese río no te va a cubrir, gloria sea al Señor, así que no tengas temor, porque fiel es Dios con sus promesas. Y si Él lo dijo, hermano, así será. Solamente tenemos que esperar. Y tal vez venga algo peor, yo no sé, primeramente Dios no, hermano. No sabemos lo que venga. Porque recordemos que en estos últimos tiempos, hermano, que dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solamente quién lo arrebata? Los valientes, los violentos, son los que arrebatan. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y muchas veces no es con acciones, hermano. Es con rodillas, sí, pidiéndole al Señor que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Porque la palabra del Señor dice que Él nos dará algo más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Entonces, si tú estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que no te vas a ahogar, que no te vas a hundir. Porque así lo dice el Señor, eres mi propiedad, yo no voy a dejar que te hundas.
Yo no voy a dejar que te ahogues. Yo no voy a dejar que ese río te aniegue. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. Y posteriormente, hermano, nos dice ahí en Isaías 43. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Muchos comparan, hermano, las aguas y el río con las tribulaciones que pasa el cristiano, con la tristeza que pasa el cristiano en el caminar por esta vida. Pero cuando hablamos de fuego, hermano, son luchas que sentimos que son insoportables, que no vamos a poder salir de ellas. ¿Y qué mejor ejemplo, hermano, que el de Daniel? Vayamos a Daniel capítulo 3. Esto, hermano, está increíble. Daniel capítulo 3. Gloria a Cristo. Y ya vamos a concluir, hermano. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanos, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postraréis y adoráis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Dice el versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos que no se quisieron postrar. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley para que todo hombre al oír el son de bocina y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. En el versículo 12, hay unos varones judíos, qué bárbaros, ¿verdad, hermano? No se pueden quedar con nada. Unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor en el versículo 13, que Nabucodonosor se enojó, se llenó de ira. Y posteriormente en el versículo 15, en la parte B, dice: porque si no adorareis en esta misma hora, seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos tenían, hermano, determinación. Gloria sea el Señor. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos de este horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y posteriormente, hermano, nos habla. ¿Cuántas veces no fue algo común la forma de que calentaron ese horno? ¿Cuántas veces dice la palabra del Señor que mandó el rey que los calentaran, hermano? 7 veces más.
7 veces más, hermano, ese horno de fuego fue calentado. Tanto así, hermano, que cuando llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, dice la palabra del Señor que los guardias que iban con ellos, al llevarlos y echarlos, en ese mismo momento ellos cayeron muertos. Fueron quemados. Imagínense, hermano, cómo estaba ese horno de fuego, gloria sea al Señor. Y ahí fueron aventados, hermano. Y en el versículo 25 dice, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. ¿Quién era ese cuarto, hermano? Era Cristo mismo, hermano, porque dice que su semblante era como el de los mismos dioses. Ahí estaba, hermano, protegiendo a su creación. Pero algo que tenemos que destacar, hermano, de estos 3 hombres judíos es que ellos tuvieron determinación. Yo no les puedo asegurar que no hayan tenido miedo, hermano, porque estaban siendo presentados en una situación muy difícil. Mas sin en cambio, hermano, su determinación era otra cosa. Una cosa es que tengamos miedo o temor, como yo les platicaba en mi experiencia con Axel, que yo creo que él tuvo más miedo que yo en ese momento, pero yo también estaba mal, hermano. Y tal vez es un ejemplo burdo, ¿no? Pero yo tenía temor, mas sin en cambio yo le dije, tú vas a ir. Entonces, hermano, Dios nos pide que seamos determinantes. Que a pesar de que sea una tribulación, una lucha muy fuerte, hermano, y que sabe que, hermano, que el enemigo se va a ensañar con sus hijos. Porque nos va a querer ver derrotados, nos va a querer ver, hermano, que claudiquemos. Y nos va a querer, hermano, atormentar. Y da tal vez querer presentar el peor de los castigos. Porque Él es príncipe de esta tierra. Pero mayor es el que está a nuestro lado, hermano. Que esos jóvenes en ese momento que fueron lanzados a ese horno de fuego, hermano, Jesucristo mismo estuvo con ellos, hermano. Por eso la palabra del Señor dice, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, porque eres propiedad mía. Fíjense, hermano, que esta promesa, ¿para quién es? Para los que son propiedad de Jesucristo. Amén. Esa promesa, hermano, es para aquellos que ya hicieron una decisión con su Señor Jesucristo. Esa promesa, hermano, es para aquellos que dijeron, yo te acepto, Jesús, como mi Salvador y contigo hasta la muerte. Aunque pase por las aguas, aunque pase por los ríos, yo voy a estar ahí, Señor. Es un reto de valientes, hermano. Es un reto de valientes seguir a Jesucristo. No es fácil, porque muchos dicen, acepta a Jesús como tu Salvador y tus problemas se van a terminar. No, hermano. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía que de cuántas cosas Dios lo había rescatado, de ser apedreado, de encarcelado. ¿Qué más, hermano? Azotes, apedreamientos. Por eso dice, Pablo expresaba esas palabras, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia. Nada, hermano. Y en una ocasión recuerdo que hace algunos años que yo no la estaba pasando bien. Y yo le decía a una hermana, pues yo ya dije que pase lo que pase, yo voy a seguir al Señor. Y aunque me sienta mal, voy a seguir al Señor. Dice, ya no le digas nada al enemigo. Ya, sí, déjalo. Le digo, pues es que, ¿qué? Yo sé de quién soy propiedad. Amén. Y si viene lucha y si viene tribulación, hermano, manténgase en pie, manténgase firme. Y tal vez sí nos vamos a caer de vez en cuando, porque así lo dice la palabra del Señor. 7 veces cae el justo y las mismas veces que cae, el Señor lo levanta. El Señor está a nuestro lado, hermano. El Señor no nos deja.
Y vayamos por último, hermano, nuevamente a leer ahí en Isaías, capítulo 43. Gloria sea al Señor. Y repítelo, hermano. Di tu nombre. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Di tu nombre. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Yo lo digo, oye, Mina. Di tu nombre. Y formador tuyo. Di tu nombre de nuevo. Oye, Mina. Armando. Chicas. No temas. No temas, hermano. Dice el Señor, yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Eres propiedad del Señor. No lo dudes, hermano. Sé que has pasado por situaciones difíciles, por enfermedad, por situaciones, hermanos, en las que sentimos que no vamos a poder salir. Pero el Señor hoy te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, hermano, porque el Señor es tu Dios. Él ha pagado un gran precio por tu vida. Así que no temas porque Él está contigo. Ponte en esta hora sobre tus pies, hermano. Dice esta alabanza, aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir, Señor. Aunque yo no te pueda ver, yo te puedo sentir. El Señor está a tu lado, mi hermano. El Señor está a tu lado. Dile al Señor, Señor, mi vida es tuya.